El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Muchas veces el mensaje del Evangelio está bien, pero bien clarito, pero hoy hay que escudriñarle un poquito más para poder entenderle, pero está bastante interesante. Al principio nos habla de 3 maneras trágicas de morir. No sé si ustedes escucharon estas 3 maneras trágicas de morir. La primera es por una noticia que le traen a Jesús. Jesús está ahí en la escena, está predicando, está con sus discípulos, pero de repente llegan un grupito de personas que le traen una noticia. Y esta noticia, pues es que Pilato había mandado asesinar a un grupo de galileos. Esa es la primera manera trágica de morir. Entonces, ¿cuándo? Pues cuando una persona que tiene el corazón envenenado, pues decide acabar con la vida de alguien. Entonces, esa es una de las maneras trágicas. ¿Escucharon la segunda manera? Esta no se la vinieron a decir a Jesús, sino que Jesús aprovecha para hablar de esta segunda, y era algo que también seguramente pasó en el tiempo de Jesús. Un grupo de 18 galileos que fueron aplastados por una torre. Ahí no fue alguien del corazón envenenado que les quitó la vida, sino un accidente. En la vida también estamos expuestos a eso. Un accidente les pasó y bueno, les cayó encima la torre y murieron. 2 formas trágicas. Pero Jesús aprovecha esto para hablar de una tercera forma trágica. No sé si ustedes escucharon cuál era. Si no se convierten, dice Jesús, porque les hace una aclaración. A ver, ¿ustedes piensan que aquellos que fueron asesinados por Pilato eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Porque en la mentalidad judía se pensaba que cualquier tragedia era como un castigo de Dios. Alguien hizo algo malo, entonces Dios lo castigaba y moría. Y entonces después también plantea esto: y aquellos 18 que les cayó la torre y murieron, ¿acaso eran más pecadores que todos los demás? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y cuidado, no vayamos a malinterpretar esta cita. No es una amenaza, no está diciendo Jesús: conviértanse, sino también les va a caer una torre encima, No es eso lo que está queriendo decir Jesús. Nos está diciendo: cuidado con el tercer tipo de muerte, que es más trágica que los demás. ¿Cuál es?
La muerte, no aquella que causan los políticos injustos y criminales, como en el caso de Pilato, no aquellas desgracias que a veces son inevitables como la torre, sino que es una más grave todavía. Es la que tomamos contra nosotros mismos cuando nos negamos a convertirnos. Esa es la muerte más trágica. En otras palabras, el peligro de esta muerte, o la muerte más trágica, es morir sin haber vivido. Fíjense qué muerte tan peligrosa. Porque pudiera ser, yo digo, esto parece que es una lectura que queda bastante bien para lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántas muertes trágicas no ha habido a nuestro alrededor últimamente? ¿Cuántas muertes, como en el primer caso, de gente sin corazón que manda a quitarle la vida a otros? ¿Y eso nos da miedo, sí o no? Pues claro que nos da miedo, nos hace tener precaución y ya no nos sentimos seguros. Bueno, ¿cuántos accidentes no ha habido últimamente también en nuestro contexto, en nuestra realidad? Yo veía unas estadísticas que aquí en la ciudad, en Chilpancingo, últimamente hemos tenido una de accidentes impresionante. ¿A poco no nos da miedo también esta muerte? Bueno, y no nos da miedo la otra muerte. Aunque no nos suceda ninguna tragedia de esta, ¿no tendríamos que tener mucho cuidado también de morir sin haber vivido? Es decir, de morir sin habernos convertido. Porque si no nos convertimos es como si no estuviéramos viviendo. Eso es lo que nos está tratando de decir a Jesús. Todos debemos de estar siempre con una actitud de conversión, porque Dios siempre nos ofrece oportunidades, como en el caso de la parábola de la higuera estéril. Siempre nos ofrece oportunidades de salvarnos. Eso es lo que está ofreciéndonos Dios constantemente. Y ahí es donde entra esta parábola que nos cuenta Jesús de la higuera estéril. Imagínense qué tragedia. Planté una higuera y la cuidé, y la hice crecer, la aboné y no dio fruto. Que la corte sin haber dado fruto, qué tragedia. Porque si planté la higuera era para que la higuera diera fruto, ¿sí o no? Pues qué tragedia también la del ser humano que no se convierte, que no vive, que no actúa como humano. Esa es la gran tragedia de la que el Señor hoy nos quiere prevenir. El Señor, pues, quiere que los discípulos se den cuenta de esta actitud indiferente para quienes lo escuchan y no responden con una vida práctica a su llamada. El relato es breve y ahora sí ya está un poco más claro. Lo que no podemos hacer es desperdiciar nuestra vida sin hacer lo que realmente es propio de nosotros. Si lo propio de la higuera es dar higos, lo propio del ser humano, ¿qué será? Pues el fruto por excelencia que hemos de dar, el amor. Y el amor lleva de la mano muchas cosas más. Por eso hay alguien que se atreve a decir, ¿no? Es una frase que yo he escuchado: qué triste es morir sin haber amado, pero amado en serio, como nos lo enseña Él. Qué triste una vida que no llega a eso precisamente, a dar el gran fruto que es lo propio de nosotros. Y fíjense, el Señor es tan paciente, tan compasivo, tan misericordioso, que Él espera y nos da la oportunidad. Si no hemos dado fruto, pues Él no nos espera. Es lo que dice el viñador: mira, no la cortemos, vamos a dejar otro año más, le vamos a preparar la tierra, le vamos a echar abono y esperemos que ahora sí dé fruto. Y esto lo hace constantemente el Señor con nosotros. En la primera lectura se manifiesta así Dios como aquel que está al pendiente del pueblo, que escucha la necesidad y que trata de liberar al pueblo para que dé fruto. Esa es la finalidad, esa es la meta. Pero escuchamos también en la segunda lectura un recuento de toda la historia de salvación y termina diciendo el escritor sagrado: pero a pesar de todo esto, a pesar del bautismo espiritual por el que el pueblo fue sumergido cuando Dios los liberó, a pesar de que Dios nos alimenta espiritualmente, nos acompaña, pues muchos murieron sin haberse convertido. Que no se vaya a decir lo mismo de nosotros. Es tan cortita la vida, es tan breve la vida. Apenas el día jueves tuve la oportunidad de reflexionar con algunas familias de aquí de la parroquia. Proyectábamos un video que llegaba a esta conclusión. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de vida de un ser humano, más o menos? ¿Cuántos años vive en promedio un ser humano? 70, 80 años, más o menos es el promedio. Bueno, si hacemos cuentas nosotros, ¿cuántos de estos años, si vamos sumando, cuántos de estos años la vamos a pasar durmiendo? Porque dormimos mucho los seres humanos. ¿Cuántos años la vamos a pasar durmiendo? Y según un análisis, 25 años de nuestra vida más o menos
la pasaríamos durmiendo. De estos 70, 80 años, 25 años la vamos a pasar durmiendo. Bueno, ¿cuánto tiempo la pasamos comiendo? Porque también le dedicamos un tiempecito a comer. Más o menos como 4 años y medio de todo lo que es nuestra vida, la pasaremos comiendo. ¿Cuánto tiempo la pasaremos frente al televisor, frente a una pantalla? No, hombre, ya no quiero ni sacar la cuenta. Pero se va reduciendo, se va reduciendo. ¿Cuánto tiempo nos queda para vivir entonces? Tan poquito que no podemos desaprovecharlo. El Señor nos ha plantado, nos ha puesto en una familia, nos ha puesto en una comunidad, en una sociedad, en esta parroquia nos ha plantado, pero con una finalidad, que demos fruto. No busquemos una muerte trágica, no le tengamos miedo nada más a esta muerte trágica que ahora nos deja paralizado a todos, de la violencia, de un accidente. Tengamos más miedo a morir sin haber logrado dar frutos. Eso tenemos que cuidarnos mucho y eso sí depende más de nosotros. Lo demás, aunque nos angustiemos, pues muchas veces no podemos resolverlo. Pero lo que sí podemos hacer es ocuparnos en producir fruto con todo lo que Dios nos da. Con todo el empeño que Dios ha puesto en nuestra vida, pues órale, hay que aprovecharlo y hay que ofrecer un fruto agradable. Que así sea.